y no las había visto ya. Ahí está. Listo. Voy a tenerlo aquí a la Te la- mano las preguntas para ir te- resolviendo. no, te las pasamos después. Después haces la presentación y después hacemos una charlita entre todos, ¿vale? Dale. Hacemos así. Bueno, buenas tardes. Aquí en Colombia son las 5:35. Sé que es 7:35 en Argentina. No crean, acá también hace frío en Bogotá. Estoy en Bogotá, Colombia, y estamos más o menos aquí dice 18 grados, pero realmente se siente una sensación térmica un poquito fría. Yo estoy en manga, pero ya estoy con ganas de ponerme algún abriguito. Me complace estar acompañando este espacio. Quiero decirles que Mónica Borile es la mamá de todas nosotras en el tema de adolescencia. Yo entré a trabajar estos temas en el 2008, 2007, 2008, y enseguida Moni me vio en Ecuador y me tironeó, me llevó enseguida para la Patagonia. Fue mi primera salida, fue a Chile y después a la Patagonia, y de ahí no he parado de trabajar los temas de adolescencias, de la mano de Moni, que es una mujer con un árbol que da muchos frutos y mucha sombra, y que todos nosotros nos acobijamos ahí y seguimos la senda que ella nos marca. De manera que me complace acompañarles y vamos a hablar de un tema que sé que que está en la agenda. Yo no sé si han escuchado algunas cosas de Colombia. Nosotros hemos tenido más de 7 feminicidios en la última semana, de las cuales 3 eran mujeres jóvenes, menores de 28 años. Las causas de feminicidio en Colombia ya no son solamente en general, cuando uno ve las estadísticas, como me siento en confianza, voy a arrancar un poco desordenada esta conferencia, pero lo que quiero decir es que, y saludo a a mi Josefa y a su compañero que los conocí acá en Santa Marta. Un abrazo, lindo verles allí, como siempre, trabajando estos temas. Entonces les decía que en Colombia es que escala el tema de feminicidio. Tuvimos un feminicidio de una mujer de 21 años en Cali que tenía 8 meses de embarazo y que apareció muerta y sin su bebé en la panza, y no se sabe qué pasó con su bebé. Luego tuvimos una mujer de 24 o 25 años que le ocurrió un feminicidio en su lugar de trabajo, como decir, en Home Center, que es un mall de solamente cosas de construcción. Una persona la conoció allí trabajando, la vio simpática, bonita, y empezó a acosarla, a asediarla. No era nada de ella. Era una persona que ella conoció en su lugar de trabajo, que le hizo insinuaciones amorosas. Ella las rechazó todas, le tocó salir 3, 4 veces escoltada de su sitio de trabajo porque el señor la estaba rondando, y cualquier día entró al lugar de trabajo, se le acercó y la apuñaló hasta que no la mató. No quedó quieta. No, se la tuvieron que quitar y él seguía dándole en el suelo. Perdón que sea tan explícita, pero es que el tema está en la agenda. Realmente la violencia basada en género empieza en el noviazgo, y es allí donde es muy importante que ustedes que son estudiantes de enfermería. Ay, yo no veo, se me activó perdón, que se me activó como una ventana emergente y no la puedo cerrar y no me deja ver ya. En el noviazgo empiezan las relaciones violentas, y pensamos que como es relaciones de no cohabitación, entre comillas, no es una situación que pueda perpetuarse
en la vida de las personas, en este caso con más frecuencia y con mayor peligro para la vida de las personas, de las mujeres. Entonces voy a compartir algunas reflexiones que vengo haciendo sobre el tema. Lo primero que quisiera es que hagamos esta encuesta. Este QR, em, vamos a entrar a esa página. Vamos a intentar yo también hacerlo porque las respuestas las tengo en el celular después. Entonces, por favor, ingresen a ese QR y empecemos a hacer esa encuesta. Díganme si lo pueden ingresar. Sí, No, no, perfecto. estás muteada, José. ¿Sí? Sí, Sí, se sí, perfecto. puede Sí, entrar se puede. perfecto. Ok, entonces, por favor, Moni, no sé si tú quieres proyectar eso, las preguntas y que te salga de respuestas al final. Eh, las tengo que ver, espérate, tengo que abrir otro. No me tenés. Creo que lo tienes que abrir en la compu, por eso es que no Es me deja. caro. Yo no lo puedo ver porque tengo que abrirlo en la compu y ese es el tema. Que Yo tengo. voy a ir contándole las que me aparecen aquí, yo Sí, también las voy a... yo te diría mejor que cuentes vos las que aparecen porque si yo abro tengo Eso, miedo eso, de salir de pantalla. eso. ¿Cuál es la forma de violencia más frecuente en el noviazgo adolescente? ¿Física, sexual, psicológica o económica? En Colombia, un embarazo en una niña de 13 años debe considerarse. Estamos hablando de Colombia, pero yo creo que aplica para Argentina, ¿cierto? Sí. Embarazo adolescente, embarazo de alto riesgo, violencia sexual, embarazo no planeado. La tercera, ¿cuál de las siguientes conductas constituye violencia digital? Pedir la contraseña del celular, controlar la ubicación, difundir imágenes íntimas, todas las anteriores. El consentimiento debe ser, ahí les aparece varias veces la posibilidad de introducir una palabra. Ustedes coloquen una palabra y al final díganle omitir para que les deje seguir a la siguiente pregunta. Según la encuesta mundial, ¿qué porcentaje de adolescentes ha sufrido alguna vez en pareja violencia física o sexual? 24%, 55%, 40%, 10%. Bueno, entonces, aquí me aparecen las respuestas. ¿Cuál es la forma de violencia más frecuente en el noviazgo adolescente? 27 respuestas me dicen que psicológica. Muy bien. En Colombia, un embarazo en una niña de 13 años debe considerarse violencia sexual. 17 respuestas. 5 embarazo no planeado y 6 embarazo adolescente. ¿Cuál de las siguientes conductas constituye violencia digital? Todas las anteriores. 26 respuestas. Una, difundir imágenes íntimas. Dos, pedir la contraseña del celular. El consentimiento debe ser... Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para pasarles esto ¿Te por... ayudamos, Diva? Es ¿Te que pasamos las tengo... respuestas? si la tienes, Sí, sí. proyéctalas tú, José.
porque esta del consentimiento me gustaría que todos la viéramos cómo quedó. Yo voy a dejar de compartir pantalla y te la cedo. Ya te permití, José. De manera libre, expresado de forma verbal, entusiasta, mutuo acuerdo, consensuado, eso. Si quieres, me ayudas a leer, José. Dice, afirmativo, respetado y cuidado, manifestación libre, con respeto hacia la otra persona, discutido, mutuo, de mutuo acuerdo, consensuado, informado, libre, entusiasta, obligación, decisión, debe ser mutuo, libre y voluntario, acordado, expresado de forma verbal, de ambas partes, consciente, aprobación, de manera libre, mutuo e informado, verbalmente claro, siempre en común acuerdo, voluntario, autónomo. Muy bien. Y pasemos la siguiente pregunta, ya que la tienes allí, eso. Según la encuesta mundial, ¿qué porcentaje de adolescentes ha sufrido alguna vez en pareja violencia física o sexual? La mayoría dice que el 55%, después 40%, 24% y 10%. Bueno, ya lo vamos a ver, cuál es la verdadera. Muy bien. A lo largo de la conferencia intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Listo. En esa misma línea, lo que conocemos como el iceberg de las violencias, que nos muestra en lo que se ve por encima, como el que tenemos en Perito Moreno, ahí arriba, ¿cuáles son? Por favor, colóquenme en el chat, ¿cuáles consideran ustedes que son las formas visibles de violencia? Las que llegan al servicio de salud, las que llegan a la policía, las que llegan a una denuncia. ¿Qué tipo de violencia, qué forma de violencia es la que se ve, la que está por encima del iceberg? Si alguien quiere abrir micrófono y decírmelo de viva voz, también es posible. Ahí. ¿Querés que lea Podría yo? ser, Ahí está. Discúlpame, yo estaba por leer. Seguí. Dale, Guadalupe y compañía. Sí. podrían ser los tratos, los malos tratos, las formas de hablar. Lo que llega al servicio de salud, lo que llega a la denuncia, lo que se ve, el que conocemos siempre. La La violencia violencia física. La violencia sexual y física, física, muy sí. bien. ¿Qué otra? La sexual también. La violencia sexual, pero más que todo, ¿cuál? ¿Cuál violencia sexual es la que se denuncia? La que llega al servicio de salud. La violación. Violación. ¿Qué tipo de violencia sexual? La agresión, la violencia sexual por pareja íntima, el asalto sexual, ¿cuál llega al servicio de salud? El abuso. El asalto, el que ocurre por una persona en la calle, el que te ocurre por una persona desconocida o el que ocurre en la casa con una persona conocida. ¿Cuál llega con mayor frecuencia Sí, al servicio de salud? yo creo, perdón, yo creo que el que llega al servicio de salud es el que ocurre en la calle, porque es muy difícil que una adolescente, denuncie a su pareja. O sea, tiene que ser algo ya que la sobrepasa para que lo denuncie. Creo que lo que más Ujú. llega a lo visible es una violación o un asalto sexual en la calle. Muy bien, gracias. Y por supuesto el feminicidio, que es el que es la máxima expresión de la violencia de género. ¿Cuál encontramos acá abajo que no se ve? Es esta sombra blanquita de aquí para abajo, ¿qué formas de violencia son las más frecuentes?
o podemos encontrar. Yo creo la violencia económica, la violencia psicológica en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, también adolescente, creo que es la que por ahí está, no se ve y es más difícil de denunciar o de desnaturalizar. Violencia entre el mismo género, dice María Gallardo, la psicológica, Vanessa, física, psicológica, económica, Selene, y la verbal, dice Vanessa, Brian dice psicológica y económica, muy bien. Yo lo traigo a colación porque nosotros pensamos que la violencia en algunos espacios es solo la que se ve, la que está en el iceberg. Resulta que este tipo de violencia es la que menos llega a los servicios de salud. La que más vemos es la violencia explícita, la fácil de detectar, la que genera rechazo social, como los golpes, los empujones, las amenazas directas, las agresiones sexuales. Pero por debajo lo que está invisibilizado son las que sustentan el abuso socialmente aceptadas, tales como el cibercontrol y revisión del celular, el chantaje y manipulación emocional, la desvalorización e insultos sutiles, los roles y estereotipos de género, los mitos del amor romántico que generan todas las consecuencias de las violencias que son naturalizadas en el cotidiano vivir de las personas. Estas que están por debajo son las que van generando toda que van subiendo después en escala. Primero empiezan con la violencia psicológica, luego la violencia física y puede llegar hasta un feminicidio. Entre los elementos que son como el pilar de la violencia de género son los roles y estereotipos de género. Más que los roles, los estereotipos de género. Y queremos como situarnos allí en qué es el rol de género y cuál es la diferencia con el estereotipo de género. El rol de género es el comportamiento de actividad que una sociedad le asigna a la persona según su identidad de género. Y son las reglas que indican lo que se espera que hagamos en la familia, la escuela o el trabajo o la comunidad. Y el estereotipo entonces es esa idea o creencia de sobre cómo son o deberían ser los hombres y mujeres. Y cuando nos desviamos de ese creer, de esa creencia, de lo que se supone que nosotros tenemos que ser eh, en mayor medida las mujeres, pero también los hombres, eh, es cuando sucede primero un conflicto, pero es cuando en el conflicto tú como mujer o tú como hombre no puedes entrar a poner tu posición y tener un trato de equidad y de igualdad con lo que con lo que respecta a lo que tú se supone que debes hacer, es que se genera la violencia. La mayoría de los actos de violencia están cimentados en ese estereotipo de género y en esa creencia de lo que debería ser el hombre o la mujer y lo que la sociedad espera, y en este caso la pareja espera que nosotros hagamos o nos comportemos. Y en este también, en este iceberg de las violencias, en la parte de abajo tenemos los estereotipos, los mitos del amor romántico. Quisiera saber que ustedes me cuenten si conocen cuáles son esos diferentes mitos del amor romántico. Los hemos escuchado, pero tiene una base científica. Esto no es un tema que nosotros hayamos, que lo saquemos de la galera, sino es porque de verdad está estudiado, porque tiene una evidencia de afectación en las personas y porque es la base también de las relaciones, sobre todo en las relaciones de noviazgo en la adolescencia. Entonces, un ejemplo hay cuatro grupos de mitos. Hay un grupo de mito que es el amor todo lo puede. El otro grupo de mito es el amor verdadero predestinado.
El tercer grupo es el amor es lo más importante y requiere entrega total. Y el cuarto grupo es el amor es posesión y exclusividad. Y en este marco entonces tenemos el amor es ciego. ¿Cómo se imaginan ustedes este mito? Un ejemplo de este mito. Creo que 54. No, vamos a demorarnos unos 5 minuticos aquí con varios ejemplos y luego seguimos. El amor es ciego. ¿Quién me da un ejemplo del amor es ciego? Tenemos películas, ¿no? Tenemos películas que los ejemplifican. ¿Han visto After? ¿Alguien ha visto la película After? Tienen que Sí, abrir el micrófono o de eso, porque no los estoy viendo a todos. El After es una de las películas que nos ejemplifica el mito del amor todo lo puede, donde el amor todo lo puede es que yo lo voy a cambiar, con mi amor es suficiente, la omnipotencia del amor, el aceptar que esto podemos encontrar dificultades como una excusa para modificar determinados comportamientos o actitudes, la normalización del conflicto. Esto me sucede, pero es normal, le sucedió a mi mamá, le sucedió a toda mi familia. La creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, el mito de la compatibilidad del amor y el maltrato. Es que me pega porque me ama. eh, y la creencia de que el amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Entonces, este primer tipo de mito del amor todo lo puede, lo podemos tener muy ejemplificado en la película After. El segundo grupo, que es el amor verdadero predestinado, tiene otro grupo, otra película que nos lo ejemplifica, que es el hilo rojo. ¿La han visto? El hilo rojo tiene el mito de la media naranja, que es esa pareja que hemos escogido y que teníamos predestinada para nosotros. Y entonces, como esa es mi pareja para toda la vida, yo con ella me quedo y aguanto todo lo que sucede alrededor. El mito de la complementariedad, la creencia que para sentirme completa o completo necesito tener el amor de pareja. El razonamiento emocional, que es creer que la otra persona tiene una química especial y que me estoy enamorada y que todo sucede con esa persona única y exclusivamente. La creencia de que solo hay un amor verdadero en la vida, creer que solo se quiere de verdad una vez y si se deja pasar no volverá a encontrar el amor. El mito de la perdurabilidad, que esto es para toda la vida. Este es el segundo grupo de mitos. El tercero es el amor es lo más importante y requiere entrega total. Este mito, tenemos una película que lo ejemplifica, que es, ¿cuál? Mm, no, esta es la de, en este mito lo que se ejemplifica es que la falacia del empoderamiento y conversión de la pareja en el centro de referencia de la existencia personal. Yo dejo de ver a mi familia, a mis amigos, porque estoy enamorada y le dedico, o enamorado, y toda mi vida fluye y se relaciona alrededor de esta pareja. La atribución de la capacidad de dar felicidad. Yo creo que el centro de la felicidad le puedo suplir todo a la otra persona con mi amor. La falacia de la entrega total es la fusión con la otra persona, la creencia de entender el amor como despersonalización y la creencia en que si se ama se debe renunciar a la identidad. Este es la otra mitad de mí, es la película que ejemplifica bien este mito, que los invito a que lo miren. Y la última es el amor, es posesión y exclusividad, que la mejor película es 50 sombras de Grey, que nos encantó en un principio, pero que después fuimos y nos dimos cuenta que lo que implica que la posesión, el mito del matrimonio, el mito de los celos, la creencia ligada a la posesión,
el mito sexista de la fidelidad y la exclusividad y que el amor es infinito, abierto y nos quita de la posibilidad de que el amor es infinito, abierto, diverso y colorido. Pero todos estos mitos del amor romántico están en la parte profunda del iceberg en la que empieza la desvalorización, la violencia psicológica que termina en violencia física y violencia sexual y que puede terminar en feminicidio. Aquí les quiero preguntar, estas son 4 preguntas para ejemplificar los mitos del amor romántico. Y quiero que me digan si este comportamiento es normal o les genera una alerta. ¿Tener empujones o gritos en una discusión por la calentura del momento es normal o le genera una alerta? Alerta. Muy bien. Revisar el celular de tu pareja si tienes sospechas es normal o te genera una alerta. Alerta también. Sentir que tu pareja te asfixia o te aísla de tus amigos es normal o te genera una alerta. Lo mismo, una alerta. Alerta. Que te diga cómo debes vestirte para protegerte es normal o te genera una alerta. Una alerta Alerta. también. Nosotros en este ámbito lo podemos decir tranquilamente, nos genera una alerta, pero allá afuera, en las pacientes, las personas que consultan a sus servicios de salud, no necesariamente lo tienen claro como una alerta. Se le deja a tu bebé que está divina, no la quites. Y que producen algunos como los principios de la violencia en el noviazgo. Todo está antecedentes para decir, en los servicios de salud, nosotros como profesionales de la salud tenemos un papel fundamental en la identificación de la violencia. La única forma de identificar que una persona está cursando por algún tipo de violencia es preguntarlo como con la persona que tiene una idea suicida, tal cual. ¿Has tenido violencia de algún tipo en tu relación de pareja o en tu casa por violencia intrafamiliar o violencia institucional? Es la única forma que la persona lo identifique y pueda generar algún tipo de reflexión alrededor del tema y que de pronto los signos y síntomas que están llevándolas de manera constante a los servicios de salud se puedan identificar. Como les había mostrado con el iceberg, las personas no llegan diciendo me pega, no llegan diciendo, las mujeres no llegan diciendo me desvalorizan, no llega diciendo me hace sentir que no sirvo para nada. No, esa no es el motivo de consulta. El motivo de consulta, ¿cuál puede ser? Díganme ustedes cómo pueden llegar a los servicios de salud estas personas que sufren violencia de género de manera continua, crónica, de muchos años en una relación de pareja o incluso una relación reciente, pero que tenga algún tipo de violencia, por ejemplo, psicológica. Pueden llegar Llega con diciéndole, depresión, tengo violencia psicológica, no, ¿cómo llega? pueden llegar con depresión, ataque de pánico. Ah, ahí puso, Sí, justo pusieron en el chat. sí. Em, Creo yo, ¿no? Problemas más que nada pueden ser de salud mental. Tal vez, a ver, no se me ocurre qué más, pero yo creo que más que nada depresión, supongo. No, no, obviamente no van a decir en el primer momento que van porque están sufriendo violencia, algún tipo de violencia. Lo que tenemos en Colombia de los signos y síntomas por los que más consultan las mujeres o que de base tiene la violencia de género es dolor abdominal. Un dolor abdominal severo, un dolor de cabeza,
infecciones del tracto genitourinario, embarazos y abortos a repetición, embarazos no planeados y abortos a repetición, infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Porque tienen una relación, una violencia sexual en la cual ellas o ellos o ellas no tienen la posibilidad de negarse a tener una actividad sexual con su pareja y no hay protección. Entonces ahí se desencadena un montón de signos y síntomas relacionados con la salud sexual y reproductiva, que es uno también de los motivos de consulta adicional a a los motivos de consulta relacionados con la salud mental. Hay que también pensar en los signos y síntomas relacionados con la salud sexual y reproductiva, con la salud mental y con signos y síntomas vagos, pero que son repetitivos, que un día llega por una cosa, pero a la semana siguiente llegó por otra. En estos días trabajando estos temas en una de mis charlas, una enfermera decía, nosotros identificamos que había una paciente que llegaba los sábados por la noche, todas las noches embarazada, tenía 7, 8 meses de embarazo y todos los sábados por la noche llegaba a urgencias. Y llegaba un día con una cosa, otro día con la otra, otro día con la otra, hasta que por fin se dieron cuenta que lo que pasa es que el marido los sábados por la noche tomaba y cuando el tipo tomaba le pegaba. Entonces, antes de que el tipo llegara a golpearla, ella se iba para el servicio de urgencia para protegerse de la golpiza segura que le iba a dar su pareja ese día. Y no hubo una identificación de eso de ninguno de los del servicio de salud, simplemente la devolvían. Es que tiene el signo y síntoma más común que nos adjudican a las mujeres es que está paranoica, tiene gadejo, le decimos aquí en Colombia, ganas de joder, que tiene, y lo encasillamos en una gran cantidad de signos y síntomas vagos y nadie le hizo la pregunta que tenía que hacerle. ¿Sufre o ha sufrido de violencia en su casa para poder activar la ruta y hacer todos los elementos de protección? Y hablando de la ruta y los elementos de protección, entonces hay un marco argentino, yo nomás le traigo estas dos normas, pero hay muchas más en Argentina relacionadas con el tema y tienen dos normas muy especiales que les ayudan a enmarcar las acciones relacionadas con la prevención, la atención y la detección de las violencias basadas en género y las violencias en el noviazgo, en este caso en la adolescencia, en la ley 26485, que es la ley de protección integral que previene, sanciona y erradica todo tipo de violencia en los ámbitos de desarrollo interpersonal, que provee un andamiaje legal para tipificar los abusos en el noviazgo más allá de la convivencia. O sea, no necesariamente tienen que haber una convivencia para que a partir de la ley 26485 ustedes puedan enmarcar las acciones de protección, prevención y detección de violencia en el noviazgo. Y la ley Micaela, que entre otras cosas les obliga a esto que estamos haciendo, a transformar el rol del Estado y del sistema de salud y generar entrenamiento y capacitación a los profesionales de salud, en este caso a los profesionales de enfermería, para que introduzcan la perspectiva de género en la atención. Si nosotros no lo pensamos, si nosotros no tenemos el tema de violencia dentro de los elementos de diagnóstico, no lo vamos a detectar. No hay una detección porque ya les mostré que el iceberg de la violencia solo les va a llegar lo que está, la violencia visible, que es el golpe, que es la agresión sexual, que es la violencia física. Allí esa es la única que les va a llegar como violencia. El resto tienen que indagarlo, tienen que pensarlo, tienen que tener los elementos y los indicadores de diagnóstico para poder hacer la detección y hacer todo lo que implica después de la detección.
Esto nos saca la violencia en el noviazgo de un asunto privado y lo convierte en un problema estructural de salud pública y derechos humanos. Yo no quise traerles los datos específicos de Colombia, porque son de Colombia, pero aquí tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica bastante robusto, que todos los servicios de salud del país están obligados a identificar, si identifican a alguna persona víctima de violencia de género, cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, con los tipos de cada tipo de violencia, lo tienen que registrar en una ficha epidemiológica y notificarlo al sistema de vigilancia. Eso nos permite tener como en el radar cómo está el tema en el país. Hay algunos que no notifican y que no llegan, primero no los identifican en los servicios de salud y otros que simplemente no van, como les digo, con este diagnóstico específico de violencia de género, entonces no es visible a menos que sea la violencia física, la violencia sexual, pero tienen la obligación de hacer la denuncia y de hacer el registro, no la denuncia, el registro epidemiológico, como por ejemplo el dengue o en el caso de ustedes en la Patagonia, las enfermedades, el COVID, como cualquier enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad transmitida por vectores. En este caso, para nosotros, la violencia de género implica un evento de interés en salud pública y es notificado al sistema de vigilancia y nos permite mirar cómo está la situación en el país. Para el caso de Argentina, todos sabemos que las violencias no son dadas por un factor individual. Está enmarcada en un enfoque de determinantes y un enfoque en el que el centro puede ser el individuo con los factores biológicos, comportamentales, de sociabilidad, pero tiene que ver su entorno inmediato, que es el microsistema, el mesosistema y el exosistema y los determinantes estructurales de la salud. Hay barreras estructurales para poder determinar, hacer la detección, la atención, la protección adecuada de las violencias. Por ejemplo, ustedes tienen vastas distancias entre los centros urbanos, tienen condiciones climáticas extremas y aislamiento geográfico, por ejemplo, ahora en la hora invernal. Brechas de conectividad, hablábamos con Moni en este momento, que está como mal la conectividad digital en zonas rurales. El impacto en las víctimas es un retraso crónico en el acceso a servicios de salud, salud sexual y reproductiva, dificultad logística para erradicar las denuncias físicas, cómo lo hacen, dónde lo hacen, tienen que ir de manera presencial si está en un área rural, la dependencia económica y de movilidad exacerbada hacia el agresor. Si yo tengo el agresor, que es el que me provee, y me tiene que dar el recurso para poder moverme, cómo voy y radico la denuncia. Y la mitigación y estrategia local, lo que se requeriría es un fortalecimiento de la telesalud y creación de redes comunitarias intersectoriales, no de confianza, como lo que ustedes están teniendo en esta conferencia, para descentralizar y evitar los largos traslados. ¿Cómo lo hacemos? Por el chat, por ejemplo, que sí es lo único que funciona, por el radio, alguna forma de poder hacer la notificación y la atención de las violencias. Pero, ¿qué es entonces la violencia en el noviazgo? Es el conjunto de comportamientos de abuso psicológico, emocional, físico, sexual, de control y digital entre adolescentes o jóvenes que están saliendo en planes o en relación no cohabitante. Y es un subtipo de violencia por pareja íntima, pero con dinámicas específicas de la edad. Hay una bidireccionalidad más frecuente, pero la mayor presencia, lo que más se encuentra es el control, los celos y sobre todo el abuso digital. En este momento, el tema de control, de abuso digital, de violencia digital es
casi que la primera causa de violencia entre adolescentes. La Organización Mundial de la Salud enmarca este tipo de violencia como una violencia por pareja íntima. ¿Por qué? Porque tiene impactos en la salud física, en la salud mental, en la salud sexual y porque si no se detecta en esta etapa, que por eso es tan importante que lo conversemos en este momento, se puede dar la continuidad en toda la vida adulta si no se interviene. Y las adolescentes, dice la Organización Mundial de la Salud, están desproporcionalmente afectadas por este tipo de violencia. Entonces, ¿cuáles son las violencias en el espectro de violencias en el noviazgo? Como ustedes dijeron en la respuesta a la pregunta, la primera violencia es la psicológica. La psicológica es la más frecuente en la juventud. Más del 35% de las mujeres adolescentes reportan control, celos o manipulación emocional en sus relaciones de pareja. Humillaciones, amenazas, control, aislamiento, chantaje. Otro tipo de violencia frecuente es la física, de que va desde empujones, agresiones directas, retención por la fuerza física. Y una de cada 4 adolescentes mujeres reporta haberla sufrido antes de los 19 años. Fíjense esta estadística, una de cada 4 es muy alta. La sexual es la violencia que se presenta por coerción, tocamientos no deseados, coerción reproductiva, sabotaje anticonceptivo. Es silenciada y frecuentemente subdetectada en las consultas ginecológicas rutinarias o en el triage normal, general, perdón que está mal, ese triage es con G. O la económica simbólica contra el control del dinero propio, la destrucción de pertenencias, la imposición de estereotipos de subordinación y está basado fielmente en la estructura de categorización transversal que organiza los diferentes tipos de violencia. Si vamos a la violencia psicológica, tiene 3 tipos de dominio la violencia psicológica. La violencia psicológica tiene 3 tipos de dominio y está determinada para hacer 3 tipos de control. El control de la autonomía, el control de la autovaloración y el control con la intención de culpabilizar. Díganme, por favor, un ejemplo de control de autonomía. No dejarla salir a comprar sola, por ejemplo. Restringirle los horarios, las rutinas. Sí. No dejarla salir a visitar a los papás, no dejarla salir con las amigas, no dejarle ponerse algún tipo de ropa específica, controlarle el maquillaje, no te maquilles, no te puedes vestir así, etcétera. Control contra la autonomía, contra la autovaloración. Un ejemplo de autovaloración. Decirle, vos no sos capaz, no servís para nada, yo soy más inteligente que vos. Sí. Esta es la más compleja, porque aquí le mina la identidad, le mina la posibilidad de valerse por sí misma. Entonces, todos los días diciéndole, no sos capaz, no eres nadie, sin mí no existes, si tú te vas mañana nadie te va a querer, yo soy el único que te aguanto así como eres fea, horrible. Ese tipo de cosas de autovaloración todos los días de manera continua hacen mella en la psiquis de la persona, de manera que cuando llegue al abuso, a la agresión física, no tenga las herramientas para poder salir de ese tipo de relación. Entonces, yo no soy psicóloga, de pronto alguno de los psicólogos o psicólogas que están en esta conferencia nos pueden ayudar más, pero ese trauma psíquico continuo anula la voluntad. Entonces, cuando decimos cómo se aguanta que le pegue, llega la policía, hoy hablaba con un taxista precisamente del tema que sacamos por uno de los feminicidios de estos días.
Y decía el taxista, yo, señora, de verdad, créame que cuando oigo esa noticia me da mucho susto con las personas alrededor mío. ¿Cómo pueden matar a la esposa? A alguien que dicen querer, ¿cómo la matan? Entonces le decía yo, sí, precisamente que él denunciaba el caso de un maltrato al lado de su casa y cuando llegaba la policía, la que salía era la mujer maltratada y decía, aquí no está pasando nada, que él no entendía por qué sucedía eso. Y le decía yo, es que empiezan con destruir la autovaloración y la autonomía, de manera que no tienen las herramientas para poder salir de un círculo de violencia. Entonces, nosotros, los servicios de salud, las personas cercanas, las redes de apoyo, somos las que tenemos que acompañar, identificar este tipo de situaciones y acompañar y estar lista para cuando la mujer tome la decisión de salir de esa situación y darle las herramientas de qué puede hacer en esos casos. Y con la intención de culpabilizar, un ejemplo de con la intención de culpabilizar. La frase que más se usan las personas violentas es, mirá lo que me hiciste hacerte, luego de pegarle o decirle algo. Ajá. ¿Qué más? Te grité porque me hiciste enojar, actúa así porque vos me pones así. Muy bien. Eso es. Una de las pocas, pero ahí podríamos tener muchas más otros ejemplos. Círculo de violencia, descalificar, desvaloración. Muy bien, María. Listo. Ahora vamos con la violencia sexual. La violencia sexual, cuando uno ve el tema de la violencia sexual, que eh, ay, algo pasó con mi computador y no me muestra. Bueno, la estructura de la violencia sexual no solamente es la agresión sexual o el acceso carnal. Hay muchas formas de violencia sexual y es muy importante como profesionales de enfermería que todas las tengamos en claro. Porque si yo me quedo con que la única violencia sexual es el acceso carnal, entonces el acoso no lo tipifico como violencia sexual. El acto sexual sin consentimiento no lo tipifico como violencia sexual. La desnudez forzada acá en Colombia con nuestra conflicto interno que tiene décadas y décadas, la guerrilla o los paramilitares utilizan la desnudez forzada como un tipo de ejemplificación de violencia y de poder ante las poblaciones. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque acá hay una ley de víctimas que hace reparación a las víctimas de violencia y la reparación es mayor si es una violencia sexual. Y no consideraban en algunos lugares del país que la desnudez forzada era violencia sexual. Entonces, desnudez forzada es que te saquen y te expongan al frente de una plaza desnuda para que las demás mujeres cojan ejemplo. Por ejemplo, sucede en algunos lugares de nuestro país que si la mujer es trabajadora sexual, la amenazan con que se tiene que ir del pueblo y si no se va del pueblo, entonces la colocan desnuda frente a todo el mundo para que coja escarmiento. Sé que es un tema que de pronto no es tan común en Argentina, pero yo les cuento que acá eso se presenta. La explotación sexual, que puede ser esclavitud sexual, prostitución ajena o pornografía, la mutilación genital, la unión servil, los matrimonios tempranos, los matrimonios infantiles y uniones tempranas, la violencia reproductiva. Y en violencia reproductiva tenemos el aborto forzado, la anticoncepción forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y la violencia obstétrica. Y
Me quedan 6 minutos. Bueno, ya vamos casi a terminar. La nueva frontera entonces de violencia, el otro tipo de violencia es la violencia digital y el ciberacoso. Es la violencia en la cual hay asistencia de la tecnología para causar daño, agravar el control o vulnerar la privacidad personal. Y existen varios tipos de violencia digital. Hay unas como el cibercontrol, como exigir contraseñas, monitorear la ubicación en tiempo real, obligar a responder mensajes inmediatamente. La difusión no consentida o doxing, que son compartir imágenes íntimas sin permiso, la sextorsión, revelar datos personales y privados para generar daño moral o público. Y acá en Colombia tenemos una ley, en Argentina, perdón, tienen una ley legal, un respaldo legal reciente, que es la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital como un delito y una modalidad oficial de violencia de género, permitiendo dictar medidas de protección inmediatas en el entorno digital. Yo tomé de la guía EMA, no sé si la han oído, me imagino que sí, que fue creada en Argentina a raíz de un suicidio de una joven adolescente que le hicieron exposición de fotos íntimas sin consentimiento y se suicidó. A partir de eso, ustedes sacaron una guía muy hermosa que es la guía EMA, que yo les dejo ahí el código QR para que la revisen, porque ahí hablan de las acciones que se deben hacer para la detección temprana, la actuación de las personas adultas referentes, qué hacer si pasa una violencia digital de género. Lo primero es estar atenta a las señales, estar atenta a la viralización de contenidos, que lo que esté mirando todo el mundo, construir canales de comunicación accesibles de confianza para comunicar los hechos de manera inmediata, generar espacios de escucha, impulsar espacios de organización y participación y cuidado entre pares, crear entornos seguros, protectores y de confianza, recibir fortalecimiento de capacidades con enfoque de género y diversidades para evitar la revictimización. ¿Qué hacer si pasa? Entrevistar a las personas involucradas de manera separada en un ambiente confidencial y de privacidad. Reforzar la importancia de contar lo sucedido, valorar el diálogo. Como siempre, las preguntas son abiertas, mantener al adolescente como al tanto de los pasos a seguir, siempre obtener su consentimiento de qué quiere hacer frente a esa situación y la intervención de él o ella, cómo informar a la familia, frenar. Una de las cosas que está en esta guía que me parece muy importante es que se debe frenar de manera inmediata la viralización. O sea, esto hay que parar, que se siga reproduciendo la información y tener protocolos internos interinstitucionales para activar caso de que suceda la situación. Dentro de las acciones específicas que se deben realizar es volver a hablar del consentimiento. Yo suelo colocar las cosas lo más cercanas posibles y prácticas para que eso no se nos olvide nunca. Yo soy amante de las series coreanas. Y me gustó mucho en una de esas series que el hombre avanza para darle un beso a la chica de la novela y le pregunta, ¿tengo tu permiso? Entonces, el tema, hay que enseñar, hay que trabajar el tema de consentimiento con hombres, con mujeres, con él, con ellos, con ellas. Porque el consentimiento no solamente es de ambas personas. El consentimiento es un tema procesual. O sea, yo te doy consentimiento para que salgamos. Te doy consentimiento para que tengamos un abrazo. O sea, cada acción, cada actividad que voy a realizar debe tener claro un consentimiento que sea entusiasta, que debe partir a partir del deseo afirmativo
de no ceder ante la presión y la insistencia, debe ser voluntario, libre de coerción, presión física, estigma social o chantaje emocional, procesual que tiene que actualizarse todo el tiempo. Un sí en el pasado no garantiza un sí en el presente. No preguntar si consiente cuando no se entiende qué está consintiendo. O sea, el consentimiento tiene que ser consciente. Si está inconsciente, pues no está consintiendo. No hay ninguna posibilidad. Todavía tenemos jueces que dicen que por ella estar borracha y se expuso a la situación de violencia, la culpa es de ella. No, si no está consciente y no consintió, no es, está permitido y es violencia. No, el consentimiento no es estático, como les digo, y no debe considerarse, debe estarse actualizando en todo momento. Con respecto al consentimiento, hay una investigación que compartió Mónica en alguno de estos días y es el tema de pornografía y adolescencia. Yo traigo solamente una revisión que se hizo en España y en España lo que se identificó es que el consumo de la pornografía inicia en promedio a los 11 a los 12 años, que es mayor, hay mayor prevalencia en los hombres, que dicen que hasta el 90% reporta consumo en España y tiene muchos riesgos para las y los adolescentes. Riesgo de inicio temprano de la actividad sexual, prácticas de riesgo y, como veíamos en la parte anterior, la distorsión del consentimiento. La asociación con sexting, ciberacoso, violencia en el noviazgo, coerción sexual. La educación sexual de los niños y las niñas en los países donde no hay educación sexual integral es la pornografía. En Colombia, no sé, me imagino que también en este momento en Argentina a partir de hace como unos 10 años más o menos, dejamos de dar educación sexual integral de forma consistente en las instituciones educativas por razones políticas. Y ahora con el nuevo gobierno tenemos a la puerta una ministra que es abiertamente religiosa y que está en contra de todo, habla de la ideología de género y eso lo que implica es que vamos a tener mayor incremento de las violencias en nuestros países con respecto a este tema, porque si no estamos teniendo educación sexual integral, pues alguien más le enseña a los niños, a las niñas y a los adolescentes los temas de sexualidad que no son laicos, que no son basados en evidencia. Y lo que implica es que esto normaliza los guiones sexuales basados en dominación masculina, en la sumisión femenina, refuerza los imaginarios que sostienen sobre violencia de género. Y esta influencia en la adolescencia se traduce en relaciones de pareja con prácticas coercitivas, desigualdad, violencia en el noviazgo, violencia por pareja íntima, la ausencia de educación y genera un consumo problemático. Tenemos casos de niñas de 10 de 12 años que consumen pornografía y tienen autoerotismo, pero no es un autoerotismo sano, sino es un autoerotismo compulsivo, incluso con penetración, con utilización de elementos para hacer penetración, porque eso es lo que ve allí en la pornografía. Perdón para la niña que está al lado. Ojalá no me entienda. Selene. Listo, hay una red de contención nacional de primeros auxilios institucionales en Argentina. Tienen una línea que es la línea 144 de atención y contención y asesoramiento ante situaciones de violencia por motivos de género, que es gratuita, confidencial, operativa en todo el país. La línea 102 de infancias y adolescentes, que tiene la orientación y protección frente a la vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes con enfoque de escucha activa. Y la guía EMA del entorno digital, que es la herramienta de actuación vinculada a la ley Olimpia para reportar, bloquear y actuar legalmente ante casos de violencia digital y sextorsión.
Tienen también unos nodos regionales y dispositivos de ayuda en la Patagonia. Está la provincia de Neuquén, la línea 148, y están en Río Negro el Servicio Asistencial Territorial de la Red de Contención con equipos interdisciplinarios móviles diseñados específicamente para llegar a esas zonas de menor densidad de población y vencer las barreras geográficas. La articulación entre los hospitales, los centros de salud y estas líneas es el eslabón vital para superar el aislamiento geográfico ahora en época invernal en la Patagonia, para que ustedes lo tengan ahí como muy presente y puedan activar las rutas de protección. Hay un engranaje de la prevención. ¿Cuáles son los pasos? La prevención, que es una corresponsabilidad activa. La prevención efectiva requiere que los tres operen, ustedes como profesionales de enfermería y profesionales de la salud, los jóvenes con autonomía y pares, y los referentes adultos como la ruta de contención y la activación de las rutas de protección que estén presentes en el territorio. Hay una propuesta de protocolo para jóvenes y estudiantes, que es la autonomía, límites y cuidado entre pares. Lo primero es desactivar la normalización. Hay que hablar de los temas, cuestionar los mitos del amor romántico, cuestionar los micromachismos, cuestionar los chistes sexistas, cómo se interrelacionan los chicos con las chicas, identificar estas banderas rojas, el ciberacoso, el acoso sexual, que no escale a violencia física, violencia sexual y menos a un feminicidio. Reivindicar el consentimiento, hablar de qué implica el consentimiento, que es procesual, que es bilateral, que puedo decir no en medio de una actividad sexual y tiene que ser mi palabra respetada, que si no tengo la capacidad de dar el consentimiento es que no puedo consentir si estoy bajo efectos de sustancias psicoactivas en chicos y chicas. Hay que reforzar estos temas de qué es el consentimiento, que sea entusiasta, voluntario y procesual. Recordar que el silencio no es un sí, el silencio no es un sí. Ser un nodo de confianza, cada uno de ustedes, los chicos y las chicas, convertirse en un nodo de confianza para otros pares, y activar y compartir la Es a mí que se bajó licencia la para conectividad. llegar Ahí está. ya estoy por terminar No, mi no, mono. sabéis que se había cortado. La última parte no te escuchamos. Pensé que era yo y pregunté a todos si estaban en línea. Repetí la última partecita. Se corta tu señal, me parece. ¿Me escuchan? Ahora sí. Moni, listo. Entonces, el hospital debe ser el lugar por excelencia de que podamos detectar las violencias, y generalmente no lo es. En el triage clínico, no necesariamente debemos centrarnos en lo que nos dice el protocolo, que si no viene con una herida, si no viene en Colombia, la violencia sexual es una urgencia, y es una urgencia en cualquier momento en que la persona identifique que tuvo una violencia sexual, así hayan pasado 2 días, 3 días, un mes, un año, es una emergencia. Debe entrevistarse a las personas involucradas de manera estrictamente separada, garantizar un ambiente físico de confidencialidad absoluta y privacidad durante la anamnesis sin acompañantes indeseados. Hay que preguntarle al adolescente cuál es el acompañante de su preferencia con el que quiere hacer el relato. Identificar, darle la oportunidad de que esté sola o sole en la consulta, si así lo desea, para que ustedes puedan hacer la indagación de manera
confidencial. Hacer la detección activa en la consulta, prestar atención extrema, no solamente una escucha con los oídos, una escucha activa que implica identificar los indicadores, por ejemplo, si no mira, si cuando la persona adulta es la que contesta las preguntas y la adolescente no contesta. Si la persona, si baja la mirada cuando la persona adulta dice algo, si se cohíbe de hablar, si muestra algún tipo de miedo alrededor de una persona. Hay que identificar hacer la escucha activa al extremo para poder identificar los signos y síntomas, como hablábamos de signos y síntomas de salud mental o signos y síntomas de salud sexual y reproductiva o signos y síntomas como inespecíficos que esté indicando que hay algo más que puede ser consecuencia de una violencia. Y preguntar de manera viva voz. O sea, hay que hacer la pregunta, así como hacemos la pregunta a las personas con intento de suicidio o con ideas suicidas. ¿Usted alguna vez ha pensado en quitarse la vida? Lo mismo. ¿Usted alguna vez ha sufrido de algún tipo de violencia? Y explicar cuáles son los tipos de violencia para que las personas puedan saber si han sufrido o no ese tipo de violencia. Las preguntas abiertas, la escucha activa, evitar la culpa, la culpabilización, cómo te sientes, qué te preocupa, alguien te hace sentir insegura en casa, reforzar, validar después de la importancia de contar lo sucedido. Y los referentes adultos, el protocolo de construcción de canales de confianza y derivación segura. Es necesario hacer la recepción sin prejuicios, valorar el diálogo como máximo espacio de confianza, escuchar activamente sin imponer directrices morales de adulto ni minimizar en lo absoluto las experiencias de violencia digital o psicológica de los y las jóvenes, conocer las rutas institucionales y evitar la revictimización y recibir información continua, estar capacitados con respecto a todos los temas relacionados con violencias basadas en género. Lo importante entonces es develar el iceberg. Nosotros tenemos un solamente muy pocas violencias visibles, pero debajito acá en el cono sur y en la base del iceberg es donde están todas las violencias. La violencia comienza en lo sutil, lo digital. Nombrarlo abiertamente es el primer e ineludible paso para desarmarlo. Contextualizar las barreras geográficas, hay que establecer mecanismos claros de cómo superarlas y actuar cada actor. Ustedes son personas supremamente fundamentales para identificar las violencias y cortar los ciclos de violencia. Es un esfuerzo mutuo eh, entre todas las personas. Hay muchos recursos para trabajar estos temas. Tenemos este manual de supervivencia para hacer nosotras mismas. Hay uno de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia y la juventud. Hay uno relacionado con los mitos del amor romántico para trabajar estos mitos con adolescentes, la guía EMA que ustedes tienen y muchos más que seguro Moni ya les ha mostrado en su divina biblioteca de Rewe. Y muchas gracias. Ahora sí, Karina. Excelente, realmente excelente, Diva. Gracias y el esfuerzo, además de poner todas las imágenes y el enfoque desde Argentina. Así que bueno, se te extrañan estas tierras, pero bueno, es así, ¿no? Muchísimas gracias. Después si me pasas el power también se lo pasamos a los Sí, colegas ya te lo envío. y después te mando la devolución también. Así que muchísimas gracias. También vamos a sumar alguna de las bibliografías que vos pusiste al chat el grupo del recursero de Regue. Así que bueno, dejamos abierta si querés cerrar la presentación, Diva querida. Listo, ya la cierro. Así tienen la posibilidad de preguntarte y de seguir charlando este tema.
A mí me parece muy importante lo que dijiste, ¿no? Esto de visibilizar la violencia, no darla por hecho, trabajar con los chicos, el defenderse, lo que ya habíamos charlado algunas veces, el tema de lo que estamos viendo en relación a el abuso y el uso de las redes en relación a la pornografía, que cada vez chicos más chicos, nosotros sabemos que frecuentan esto, de esto sí tenemos que hablar. ¿Sí? Sí. Y me parece que estas son cuestiones que no podemos poner debajo de la alfombra, ¿sí? Así que me parece que los colegas que están acá, que van a ser facilitadores de grupos juveniles, tienen esta posibilidad Hay enorme que poner, de poner en palabras todo esto que estamos viendo y que frecuentemente aparece, ¿no? Esta polisintomatología que a veces vemos dentro de la consulta, el dolor de cabeza, el malestar, y decimos, bueno, a ver qué está pasando, y cuando uno da la posibilidad y da el espacio para la palabra y la escucha, que era lo que charlábamos también con Pachi el otro día, es decir, la posibilidad de tener, escuchar y tener, aunque sea las herramientas para decir, voy a pedir ayuda. Y me parece que eso es lo importante. No podemos resolver todo, pero sí podemos dar el espacio para la palabra. Dentro de las aulas, acá hay también muchos docentes, dentro de las aulas también esto ocurre y lo vemos con el tema de que este simple bullying no es un simple bullying, ¿sí? Sino que es esta tensión permanente que existe y que los chicos la vivencian así y que, bueno, que tengan la posibilidad de solicitar ayuda, ¿no? Gracias, Diva. ¿Preguntas? o no se entendió nada, todo quedó muy claro. No, una de las No, cosas es no, una se de las entendió bien. preguntas es tener en cuenta el tema de la violación, ¿sí? Y el tema del abuso, que eso lo pusiste ahí en relación al embarazo y que son el embarazo adolescente. Tener en cuenta cuándo es abuso y que sí debemos denunciarlo, ¿sí? Que no es solamente un embarazo adolescente. Eso es una de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Que dan por consensuado y bueno, que tu país también tiene esto y que Acá en los hospitales ya está mucho más identificado, pues venimos trabajando desde el 2012 más o menos, el embarazo en menores de 15 años, en menores de 14 años, como abusos, como violencia sexual. Y en los hospitales tienen un código blanco, a eso le llaman código blanco. Entonces llega una mujer, una niña de 13 años embarazada y es un código blanco. El código blanco activan todo lo relacionado con violencia sexual. Como si fuera que hubiera llegado atacada con violencia sexual, exactamente activan el mismo protocolo. Llaman al sistema de protección. Ahora tenemos una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Acá en Colombia, hasta hace menos de 2 años, las mujeres mayores, menores o sea, de 14 a 18 años podían casarse por la iglesia o por lo civil con el permiso de el tutor. El tutor era el que tenía la posibilidad de decidir si se casaba o no. En este momento ya hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil, el matrimonio en personas menores de 18 años. Es muy difícil porque está normalizado en la cultura. No, no se casan de manera formal en muchos casos, pero hay una convivencia, unión temprana y una niña de 13 años con una pareja de 25 y lo ven como algo normalizado en la cultura, pero estamos trabajando para que se active este código blanco y se pueda hacer la denuncia. Y eso se notifica en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y tenemos un observatorio donde se miran los nacimientos de 10 a 14 años y la edad del padre de estos hijos de niñas de 10 a 14 años. En los últimos años ha empezado a aumentar, a disminuir la edad del padre, pero sigue siendo muy, muy inequitativo. Mientras en este momento en Colombia, a junio del 2026, han habido 1.213 embarazos
nacimientos de niñas de 10 a 14 años, 1.213. Dios. De esos 1.213, solo el 3% tiene 10, el padre tiene 10, la misma edad de la madre. Solo el 3% de esos 1.200. El 44% tienen de 15 a 18 años y el casi 50% tienen más de 18 años. O sea que la relación abiertamente es inequitativa y de poder. Quien elige, quien decide en esa relación no es la niña de 10 a 13 años, que es una violencia sexual. Eso lo estamos tratando bastante de visibilizar para poder tener como las herramientas de protección y de prevención. Aquí tengo unas preguntas que me había hecho Moni, que yo creo que algunas se resolvieron en la presentación, eh, de cómo cuesta apartarse de la violencia, porque se empieza con la violencia psicológica te produce desvalorización y en la que tú te sientes que no puedes salir de ese círculo. Es algo que no es fácil salir, y menos en la adolescencia, menos en la adolescencia. Si una mujer adulta que lleva muchos años de un círculo de violencia, le cuesta salir, una adolescente que no tiene las herramientas de autonomía para poder decidir, le cuesta mucho más salir de una relación abusiva. Entonces, es muy importante siempre tener, eh, hacer este tipo de charlas y decir y establecer qué es violencia de género, cuál es una relación violencia. Si esto sucede, estás en una relación violenta, que se puedan identificar. Cómo generar confianza para poder hablar de violencia de género una vez detectada la situación. Yo creo que más en Argentina es mucho más fácil hablar de violencia de género que en Colombia. Es un país menos machista. Este país es muy machista. No les digo, han habido 6 feminicidios en menos de una semana en este país. O sea, es un país absolutamente machista y violento con las mujeres. Y no es tan fácil ponerlo en discusión. Ayer, el lunes, dicté una charla en una localidad de aquí de Bogotá. Entonces, cuando yo parto de los estereotipos de género para hablar de las violencias, creo que esa es la partida. ¿Desde dónde se origina la violencia? Cuando quiere que las personas, sobre todo las mujeres, tengamos un comportamiento y que al no tener ese comportamiento, la única solución es la violencia. Pero ¿cómo empieza? Con un conflicto. No, no necesariamente empieza con la violencia. Entonces me decía un profesional que estaba allí. Entonces todas las relaciones de todas las personas tienen violencia, tienen violencias. Y yo le dije, pues sí, en todas las relaciones tenemos elementos de violencia. La diferencia es que empiezan con una persona que se puede hablar, puede ser que se llegue solo a un conflicto. Y si yo como mujer puedo poner mi palabra, establecer un límite que se me acepte ese límite, que se respete y pueda tener una solución de manera conjunta y que me traten equidad, entonces no escala violencia, no llega la violencia. En todas hay conflictos, en todas las relaciones de parejas, de amigos, de profesionales, de laborales, en todas hay conflictos. La diferencia es si yo puedo tener la posibilidad de decir cómo me siento frente a esa situación y que pueda poner un límite. Y el tema aquí es que cuando se ponen los límites, es que se genera la violencia que puede llegar hasta un feminicidio. Entonces creo que hablar de violencia con los jóvenes es poner estas cosas: qué es un micromachismo, cuáles son los mitos del amor romántico, qué es lo que se espera de los hombres, de las mujeres, y
¿qué es lo que se observa en las relaciones? Que en las relaciones se observa el control del celular, que le piden la contraseña, que le limita la autonomía, que hay desvalorización, que hay culpabilización. Entonces, si todos esos elementos están presentes, ya deja de ser una relación equitativa y hay una relación violenta y ahí es que tenemos que identificarla y cómo trabajar los temas. Y el tema del consentimiento. Hablar del consentimiento con hombres sobre todo. Hay muchas mamás de hombres adolescentes que cuando nos oyen hablar de esto se ponen, les da, yo tengo un hombre, pero ya está grande, pero cuando, porque como que sienten que los hombres tienen menos posibilidad de defenderse en este momento de una mujer empoderada. No les hemos enseñado, no les hemos dado las mismas herramientas a los varones adolescentes que a las mujeres adolescentes. A las mujeres adolescentes les hemos dado mucha más información, les hemos dicho, pues, tienes derecho, tienes derecho, tienes derecho, tienes derecho, tienes derecho. Pero al hombre no le hemos dado las herramientas para que se relacione con esa mujer empoderada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer empoderada le da tres vueltas, o sea, le dice, sí. Entonces al hombre también hay que darle herramientas como estar seguro él de que escuchó bien y que tiene el consentimiento. Es muy importante el tema del consentimiento, saber poder consentar, hablarlo, no hablar, es que no es solamente tener sexo, es hablar de sexo, hablar de la relación, cómo se relaciona, qué quiere, cómo, dónde, a qué hora, qué nos gusta a los dos y cómo hacemos algo que tenga consentimiento mutuo, de verdad y procesual. Creo que ahí nos ayuda muchísimo a que los varones puedan tener la confianza de también hablar de que se han tenido violencias. Los hombres son violentados, mucho. No se habla de violencia porque la violencia para los hombres está determinada también por el patriarcado, por todas estas estructuras de poder. Entonces, cuando no le damos ni siquiera la posibilidad de que lo expresen, de cómo se sienten y cómo les gustaría y cómo lo ven ellos frente a esa situación y trabajar el tema de masculinidad es mi Mónica, ahí está tu Juanca para que puedan trabajar ese tema más adelante con este grupo. Y bueno, si me Sí, sí, dejan yo ya seguir le dije hablando, a yo les Juanca hablaré que toda la noche porque no, tengo sí. mucha tela para cortar. No, vamos a insistir de que vengas para acá de visita cuando te vengas a visitar la gente de Buenos Aires, te des una vueltita por los sures. Dale, Diva. Segura, Así segura. ya nuevamente volvamos a las jornadas de adolescencia por estos lares. Así que bueno, Me encantaría. gracias infinitas. Yo después le paso el enlace a todos para el tema de registrar lo presente y seguramente si hay alguna pregunta más se las vamos a hacer llegar a Diva y nos vamos a encontrar seguramente para un cierre general. Los voy a después invitar a todos los ponentes que tuvimos para un poco hacer un cierre con todas las cuestiones y volver a reflexionar sobre estos temas que, bueno, nos atraviesan a todos. Así que mil gracias, Diva. Ah, la foto, ¿querés hacer, José? José nos hace una foto y te la mandamos, pues si no, queda mal que va a decir que a Pachi sí, a mí no. Ay, sí, a mí no, ¿por qué? ¿Quién, Aparezcan. Prendan sus cámaras. aparezcan? ¿Quién asoma? Aunque sea un ratito. Eso, Ay, asoman. qué Ahí lindo va. verles. 1, 2, 3. Ahí Es, estamos. gracias y nos Bueno, vemos. para Nos mí un vemos el placer. próximo jueves. Gracias Gracias por a la todos. invitación. Nos vemos, Nos gracias. vemos pronto. Eso, sí, sí. Dios quiera.